Bienvenidos a La Economía. La Casa Blanca está estudiando diversas opciones para hacerse con Groenlandia. El presidente Donald Trump ha afirmado varias veces que Estados Unidos necesita tener Groenlandia. Y es que el interés por la isla ártica va más allá de su posición estratégica. Groenlandia posee abundantes recursos naturales. El calentamiento global está dejando al descubierto importantes depósitos de petróleo, gas y minerales cruciales para la transición energética, como el litio y el grafito, esenciales en la fabricación de motores eléctricos y turbinas eólicas. Además, Groenlandia es rica en tierras raras, fundamentales para las industrias de alta tecnología y cuyo monopolio tiene actualmente China. Groenlandia tiene muchas riquezas que explican pues el interés del presidente Donald Trump. Vamos a ampliar estas informaciones con nuestro compañero en Nueva York, Argemino. Muy buenas tardes. Cuéntanos cuáles son las principales bazas económicas que puede ofrecer esta isla ártica. Hola, buenas tardes. En particular, la promesa económica de Groenlandia se puede dividir en dos partes. Una parte es el de los recursos minerales y la otra parte es el de las rutas comerciales. Respecto a los recursos minerales, hay todo tipo de riquezas en Groenlandia. De hecho, la Comisión Europea, en un estudio publicado en 2023, estimó que Groenlandia tenía entre 25 y 34 minerales estratégicos para la alta tecnología. Y otras estimaciones afirman que la tecnología verde, que depende también de estos minerales, va a cuadruplicar su demanda de este tipo de materias primas de aquí a 2040. Apuntar que Groenlandia ahora mismo tiene barreras burocráticas para la explotación de la minería por motivos medioambientales. Ahora vamos a la segunda parte, que es el de las rutas comerciales. Las rutas comerciales en el Ártico podrían ahorrar enormes distancias en el futuro, ya que podrían conectar casi directamente los continentes de Europa, Asia y América. Y el año pasado, China hizo 15 viajes con cargueros por el Ártico. Estados Unidos ve estos acontecimientos y cree que está un poco por atrás. De hecho, Estados Unidos solo tiene 3 rompehielos en comparación con los 40 que tiene Rusia. Donald Trump considera que tiene que hacerse con Groenlandia para recuperar el tiempo perdido en la vía económica. Bueno, Donald Trump no es la única persona interesada en Groenlandia. ¿Qué grupos de presión económica hacen campaña para la anexión? Bueno, fundamentalmente los que más afloran son los grupos relacionados con el sector de la tecnología, en particular de la inteligencia artificial. Recordemos que el desarrollo de la inteligencia artificial en Estados Unidos representa más de la mitad del crecimiento del PIB y demanda muchísimos recursos, energía y también minerales para el futuro. Y hay algunos grupos, como por ejemplo uno semisecreto que se llama Praxis, que es un nombre bastante leninista, tiene dos empresarios importantes, Joe Lonsdale y Peter Thiel, conectados con la Casa Blanca, que además imaginan en Groenlandia una especie de futuro utópico de la tecnología basado en los minerales. Groenlandia, territorio clave en la carrera por los minerales críticos. Muchísimas gracias por el análisis, Argemino. Ustedes, un placer. El presidente Donald Trump también ha afirmado que quiere reabrir Venezuela a las compañías petroleras estadounidenses para que exploten sus gigantescas reservas de crudo. Pero Donald Trump exigió a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, acceso total a los recursos estratégicos de Venezuela. Y es que además de la riqueza petrolera, el país cuenta con enormes reservas de gas natural y otros recursos naturales. Venezuela posee una gran riqueza de metales y minerales como oro, plata, uranio, níquel y fósforo. En 2010 el gobierno de Maduro estableció el arco minero del Orinoco como una zona de desarrollo estratégico para impulsar la explotación de la zona con grandes reservas de oro, coltán, hierro y bauxita. Según algunos analistas, Venezuela podría contar con una de las reservas auríferas más grandes del mundo, aunque no hay estimaciones precisas por falta de investigaciones y exploraciones. Después de que el presidente Donald Trump afirmara querer hacerse con el petróleo de Venezuela, la petrolera Chevron envió al menos 11 buques cisterna a Venezuela, según publica la agencia Bloomberg. Se espera que las embarcaciones lleguen a los puertos de José y Bajo Grande, en el noroeste del país, para cargar crudo. Con la llegada de estos petroleros, la estadounidense Chevron aumentará el volumen de carga con respecto al mes de diciembre, cuando las exportaciones tocaron un mínimo de 17 meses debido al bloqueo naval estadounidense. Chevron es la única petrolera con licencia para exportar petróleo venezolano pese a las sanciones impuestas por Washington a la industria venezolana. El presidente Donald Trump ha expresado su voluntad de que las petroleras estadounidenses reactiven la producción en Venezuela. Tenemos la oportunidad de conversar sobre este asunto con Jorge Piedrahita, gestor de portafolio del Copérnico Recovery Fund, un fondo especializado en instrumentos de deuda emitidos por Venezuela y PDVSA y experto en petróleo. Señor Piedrahita, gracias por atendernos.
Después de que el presidente Trump anunciara su intención de hacerse con el petróleo de Venezuela, vemos que buques de la estadounidense Chevron se dirigen al país caribeño. ¿Cómo hay que interpretar esto? Bueno, en primer lugar, hacerse del petróleo de Venezuela no significa que se los va a confiscar. Simplemente lo que está diciendo es que el petróleo que venda Venezuela lo comprarán empresas estadounidenses para venderlo dentro del mercado de los Estados Unidos. En particular, hay un complejo de refinerías en el Golfo de México que están, digamos, se originaron para procesar el petróleo pesado, el petróleo regular, digamos, de Venezuela. Y en ese sentido, creo que esta transacción con Chevron tiene varios objetivos. Uno de ellos es facilitar la salida del petróleo que ha quedado atrapado como consecuencia del bloqueo de los Estados Unidos, que si continúa atrapado y dada la limitada capacidad que tiene Venezuela para almacenar petróleo en su territorio, implicaría que en algún momento tienen que comenzar a cerrar pozos, lo cual tiene un costo enorme para ellos. Esta salida de petróleo, 11 buques, me dice que estamos hablando de entre 10 y 20 millones de barriles de petróleo, estamos hablando de un volumen de dinero de entre 500 y 1.000 millones de dólares. La llegada de ese dinero sería relativamente rápido y por consiguiente le daría mucho aire a la economía venezolana. Esta es una transacción que le demuestra al pueblo de Venezuela y a Delcy Rodríguez y a otra gente que los Estados Unidos están dispuestos a ayudar en forma inmediata a la República de Venezuela. Donald Trump ha estimado que la industria estadounidense podría ampliar sus operaciones en Venezuela en menos de 18 meses. ¿Cuán realista es esto? Bueno, ampliar, tenemos que poner algún volumen alrededor de eso. O sea, la producción se puede comenzar a ampliar muy rápidamente, sobre todo si OFAC comienza a emitir licencias a favor de empresas estadounidenses. Recordemos que OFAC comenzó a emitir licencias ya hace varios años para Chevron y hoy Chevron produce casi 300.000 barriles por día, es una parte muy importante de las exportaciones de petróleo de Venezuela. Por consiguiente, aunque aún no haya un gobierno democráticamente electo, los Estados Unidos tienen la discreción de poder dar las facilidades para que las empresas estadounidenses reactiven su producción en Venezuela. Por consiguiente, se aumente la producción que tiene Venezuela. Hoy Venezuela produce unos 950.000 barriles por día. Año tras año, con cierta inversión, esa producción podría subir entre 250 y 300.000 barriles por día. Requiere una inversión importante y requiere algunos acuerdos legales con ciertas garantías. Otra cuestión. Donald Trump ha prometido reembolsar a las petroleras por los costos de modernizar la infraestructura de Venezuela. ¿Es un incentivo suficiente? Bueno, reembolsar yo creo que lo que significa es que ellos puedan cobrarse las exportaciones de petróleo. Y yo creo que hay, digamos, la industria petrolera es una industria que está acostumbrada a tomar muchos riesgos. De hecho, han estado activas en Venezuela aún en el peor momento de las sanciones americanas. Hay muchísimo interés de las industrias petroleras, sobre todo americanas y de los aliados de los Estados Unidos, simplemente porque Venezuela es uno de los países en donde una vez que haya cierta inversión en infraestructura tiene un lifting cost o un costo de sacar ese petróleo del subsuelo y ponerlo en puerto muy, muy bajo. Señor Por Jorge. consiguiente, hace la ecuación muy rentable también. Sí, sí. Jorge Piedrahita, muchísimas gracias por este análisis. Un saludo. Un saludo, muchas gracias por la invitación. Y echamos un vistazo a los precios del petróleo, uno de los focos de atención para los inversionistas. El oro negro vivió una jornada volátil después de las ganancias de ayer lunes, el primer día de cotización en los mercados tras la captura de Nicolás Maduro. El barril de Brent llegó hoy a superar los $62, pero después el precio comenzó a retroceder de nuevo. Esta volatilidad ocurre en medio de las dudas sobre los planes de Estados Unidos para controlar la industria petrolera venezolana. Según la agencia de noticias Reuters, el presidente Trump planea reunirse con los ejecutivos de las petroleras estadounidenses esta misma semana. Trump ha llegado a señalar que podría subsidiar a empresas de Estados Unidos que participen en la rehabilitación de la industria petrolera de Venezuela, un proceso que, según sus estimaciones, podría completarse en menos de 18 meses.
A pesar de la volatilidad en el crudo, la situación en Venezuela tampoco ha perturbado a las bolsas, que de hecho alcanzan nuevos récords. Vamos con José David Navarro, nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt. El año, José, comienza con fuerza. ¿Qué impulsa las bolsas a pesar de la incertidumbre global? Hola Rosa, ¿qué tal? Pues efectivamente las bolsas esquivan esa incertidumbre geopolítica que ha ido en aumento en el último año y al que, Rosa, algunos expertos apuntan que empiezan a acostumbrarse. Las bolsas comienzan el 2026 con una buena base, que fue el año tan bueno para las bolsas el año pasado, el 2025, impulsado sobre todo por la inteligencia artificial y debido a la situación en Venezuela. Por ejemplo, ayer vimos grandes avances en el sector armamentístico europeo y también en las petroleras internacionales, sobre todo las de Wall Street, más expuestas a una posible rehabilitación de la industria del petróleo venezolana. Eso explica en parte que hoy algunas de las bolsas europeas hayan alcanzado nuevos récords, entre ellas la de Londres, muy expuesta al sector energético, pero también aquí en Frankfurt o también en Madrid. Ahora, Rosa, el foco está puesto en las perspectivas de los bancos centrales. Estamos esperando los datos de empleo de Estados Unidos que se publicarán para el mes de diciembre, el próximo día viernes, un dato muy importante y esperado por los inversores internacionales, Rosa, porque podría reforzar las expectativas de nuevos recortes de tipos de interés en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal. Pues veremos si se mantiene este rumbo alcista en las bolsas. Muchísimas gracias por el momento, José David. Sindicalistas bolivianos realizan este martes un bloqueo de carreteras en diferentes puntos del país, una medida adoptada como protesta contra el decreto del presidente Rodrigo Paz, que retiró el subsidio a los combustibles en Bolivia tras 20 años de vigencia. Con el final de las subvenciones, el precio de los combustibles se duplicó y se encarecieron otros productos básicos. La ira se palpa en las calles de La Paz, la capital administrativa de Bolivia. Los manifestantes trataron de llegar al Parlamento y al Palacio Presidencial. Se produjeron graves enfrentamientos con la policía. Las protestas se dirigen contra la supresión de las subvenciones al combustible. Los incentivos a la inversión extranjera también los empuja a salir a la calle. Los decretos están queriendo entregar nuestros recursos naturales a otros lugares, a las transnacionales. Por esa razón nosotros no vamos a permitir que este gobierno esté vendiendo nuestros recursos naturales a gallina muerta. Miles de trabajadores llegaron este lunes a La Paz tras una marcha de 3 días convocada por la Confederación Obrera Boliviana, que anunció la ruptura de las conversaciones con el gobierno y bloqueos de carreteras en todo el país. El presidente Rodrigo Paz rechaza las demandas de los sindicatos. Acusa a sus líderes de querer defender sus supuestos privilegios. Tenemos que liberar este Estado y liberar el Estado va a ser con la verdad. Yo por lo menos no pienso dar un paso atrás ni para el impulso. Paz asumió la presidencia a principios de noviembre y anunció una serie de medidas que también incluyen la liberación de las exportaciones. Pretende así evitar la quiebra del Estado boliviano. Sin embargo, la pregunta es ¿cuál será el costo social? Y vamos con otras noticias económicas de la jornada en formato breve. Seguimos en primer lugar en Bolivia. El Instituto Nacional de Estadística del país informó que la inflación acumulada de 2025 cerró en 20,40%, muy por encima de la meta anual de 7,5% del gobierno del expresidente Luis Arce. En diciembre los precios subieron 0,59% respecto a noviembre, impulsados por el transporte, la gasolina y el pan. Es la inflación anual más alta del siglo XXI en Bolivia. La demanda de autos eléctricos en Alemania aumentó en 2025. Casi 1 de cada 5 coches nuevos vendidos el año pasado fue eléctrico. Se matricularon 545.000 vehículos, un 45% más que el año anterior, afectado por la inesperada supresión de la denominada prima medioambiental. Aún así, los expertos dudan de un verdadero auge de la movilidad eléctrica en el país. China ha prohibido la exportación de los denominados productos de doble uso a Japón, es decir, bienes, software y tecnologías que tienen aplicaciones tanto civiles como militares. Las relaciones entre las dos mayores economías asiáticas se han deteriorado. En noviembre, la nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, no descartó que un posible ataque de China a Taiwán pudiera provocar una respuesta militar de Japón.
Este martes arrancó en Las Vegas la Feria Electrónica de Consumo, o CES, donde compañías tecnológicas exhiben sus últimas novedades. Y una de las sorpresas de este año fue la empresa de juguetes danesa Lego, que presentó el Smart Brick, su innovación más revolucionaria en décadas. Se trata de una pieza interactiva equipada con luces LED, un altavoz y un pequeño chip que le permite detectar otras piezas de la misma serie e interactuar con ellas. Por su parte, el gigante tecnológico estadounidense Nvidia, la compañía con mayor capitalización del planeta, desveló su nueva plataforma de inteligencia artificial para autos autónomos. Jensen Huang, director general de Nvidia, se comprometió a poner a rodar en 2026 los primeros autos con una inteligencia artificial que piense y razone. Nos asociamos con Mercedes hace 5 años para hacerlo posible, imaginando que algún día habría 1.000 millones de autos autónomos en las carreteras. La automotriz alemana producirá los primeros autos equipados con la nueva plataforma de IA de Nvidia, Alpha Mayo, que estará disponible en los próximos meses en Estados Unidos, así como en Europa y Asia más adelante. Nvidia apuesta así por la llamada IA física, fabricando sus propios productos en lugar de simplemente proveer a sus competidores. También presentó estos robots, con chips y software propios, para demostrar su intención de dominar el mercado. Según los analistas, un aumento de la competencia podría acelerar la implementación de la inteligencia artificial en la vida diaria. Esto demuestra que la robótica está llegando mucho antes de lo que la industria y los inversionistas pensaban. Creo que tendremos robots humanoides en hogares de todo el planeta en 1 año o año y medio. Nvidia espera que la presentación de Huang en la Feria Tecnológica de Las Vegas haga subir todavía más las acciones de la compañía, que ya ostenta el récord mundial de capitalización. Y aquí ponemos punto final a este programa de economía. Les invito a que visiten nuestras redes sociales, allí encontrarán más informaciones. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.